Listo, entonces pues para nuestro parcial de electrónica 3 nosotros decidimos hacer un control de temperatura on-off. Va a trabajar entre dos rangos de temperatura, un rango de temperatura máximo que se va a trabajar con este potenciómetro y un rango de temperatura mínimo que vamos a ajustar con este potenciómetro. Tenemos para esto básicamente dos etapas, una etapa de amplificación y otra de comparación. En la de comparación vamos a comparar el voltaje que nos va a entregar la etapa de amplificación. La etapa de amplificación lo que hace es entregarme un voltaje trabajable eh, a través de la entrada del LM35. Este nos va a arrojar un voltaje, con este ya lo va a amplificar 10 veces y con ese voltaje lo vamos a poder trabajar. Entonces vamos a ajustar un voltaje en la entrada del primer comparador. Este voltaje lo que nos permite es ver si se está trabajando a mayor o a menor temperatura del límite máximo. Y este hace básicamente lo mismo, pero entonces lo que nos permite saber si está trabajando a mayor o a menor temperatura de la temperatura mínima. Entonces, para esto pues necesitamos dos relés, uno para activar el ventilador y otro para activar el bombillo. Para hacer una demostración rápida no vamos a calentar ni enfriar el sensor con el bombillo ni con el ventilador, sino lo vamos a calentar con cualquier elemento que tengamos a la mano. Entonces primero vamos a hacer la prueba con el límite máximo. Ya está alimentado el circuito. Podemos ver que tenemos un límite máximo de 3.3 voltios, o sea 33 grados, y que nuestro sensor nos indica que hay 25 grados. Entonces vamos a proceder a calentar el sensor hasta que llegue a una temperatura de 33 grados. Lo vamos a calentar con la punta de los dedos. Esperemos que sí llegue. Ahí va. Falta poquito para que supere ahí el rango máximo. Una vez llegue, se prende el relé, activa el LED que nos indica que el relé está alimentado y de paso se enciende el ventilador, como podemos ver. Entonces ahora vamos a dejar que se enfríe un poco el sensor para que vuelva a su temperatura normal y podamos ajustar el rango de temperatura. Entonces listo, ahí vamos a sacar este de acá. Listo, ya volvió a tener una temperatura inferior, por lo que se apagó el LED. Espera que ahora desconecte la alimentación de... Listo, entonces ahora vamos a ajustar acá el límite inferior. Pues en vez de enfriarlo, vamos a subir el rango de temperatura máximo para que no choque con el de la mínima. Y vamos a aumentarlo a una temperatura superior. Vamos a ajustarlo en 2.8 voltios. Ahí vemos que nos está diciendo que la temperatura del sensor es de 27.8 grados y que la temperatura mínima en la que debemos trabajar es 28.8 grados, por lo cual el bombillo procede a encenderse. Nuevamente nos indica que el relé está alimentado y vamos a calentar el sensor nuevamente con los dedos para que alcance la temperatura mínima. Entonces, ahí llegó, ya la alcanzó, se apaga el relé, se apaga la bombilla, el LED nos indica que el relé no está alimentado y ya. Entonces ahora una prueba pequeña, vamos a ajustar los voltajes mínimos y máximos al tiempo. Entonces este está en 296, podemos trabajar con ese rango, y este está en 4, vamos a disminuirlo un poco, vamos a dejarlo cerca de 3.3, ahí me parece perfecto. Entonces este está en 291, 292, listo, ahí vemos que la temperatura ya es mínima. O sea, necesita calentarse otro poco para que pueda alcanzar o superar. Listo, ya podemos confirmar en los multímetros que la temperatura del sensor es menor a la que está ajustada. Entonces ahora vamos a calentar un poco esto con los dedos. Vamos a calentar el sensor. Ahí se apaga y vamos a dejar hasta que supere el de la temperatura máxima, que está alrededor de 33 grados o 3.3 voltios. Ahí podemos ver, ya superó los 3 voltios y ahí enciende el LED. Acá creo que se desconectó
el, el ventilador. Bueno. Bueno, hay un problema de conexión, pero ya podemos ver que una vez superado el límite máximo, nuevamente empieza a funcionar el ventilador y dejamos enfriar un poco el sensor para que vuelva a tener una temperatura o un voltaje inferior a nuestra temperatura máxima. Como podemos ver aquí ya es menor, ya está trabajando entre su rango de temperatura y ambos elementos están apagados. Y bueno, a continuación en una simulación de Proteus explicaremos el diseño y el porqué de cada elemento. Bueno, ahora vamos a explicar el diseño de cada parte y vamos a explicar el porqué de su implementación. Entonces, inicialmente, pues utilizamos una fuente de voltaje de 12 voltios. Esto para alimentar todos los circuitos. El primer sistema que utilizamos es el LM35, que nos va a pedir medir la temperatura en el ambiente. Lo único es que, pues, cada grado equivale a 10 milivoltios. Esto pues no es un voltaje muy trabajable. Entonces lo primero que hacemos es amplificarlo. Para esto utilizamos un amplificador no inversor, sería este módulo de acá, de ganancia de 10. Aquí podemos ver el diseño, es un diseño muy básico. Lo importante es que la ganancia fuera de 10. En el montaje en físico utilizamos una resistencia de 18K y de 2K para poder utilizar mejor las resistencias, poder aproximarlas más. La resistencia de entrada pues es el paralelo de esta. Utilizamos una K, aunque su valor real sería de 1.8. No afecta demasiado este cambio de valor. Entonces, para también facilitar el montaje, utilizamos una resistencia de 1K. Y pues bueno, sabemos que la ganancia en un amplificador no inversor sería RF sobre RI más 1, en este caso 18 sobre 2 más 1, o sea 9 más 1, 10. Y alimentamos, bueno, adicional a esto alimentamos el amplificador con la fuente de 12 voltios y con la tierra. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba para confirmar que está amplificando las 10 veces. Entonces vamos a poner acá rápidamente un medidor de voltaje. Vamos a poner aquí. Listo. Entonces vemos que entran 0.36 voltios y salen 3.63 voltios, con lo cual podemos decir que está amplificando 10 veces perfectamente. Entonces después de amplificar el voltaje del LM35, lo que hacemos es ir a esta siguiente etapa, que son dos comparadores. Un comparador me sirve para controlar la temperatura máxima y otro me sirve para controlar la temperatura mínima. Entonces, con este módulo lo vamos a explicar, nos vamos a centrar en este. Entonces, lo que hacemos es fijar un voltaje a la entrada negativa o a la entrada inversora y el voltaje amplificado del LM35 estará en la entrada positiva o en la entrada no inversora. ¿Esto para qué? Pues como sabemos de los comparadores, cuando la entrada positiva es menor a la negativa, en la salida de voltaje se verá reflejado la alimentación negativa, que en este caso es la tierra. En caso contrario de que la positiva sea menor a la negativa, en la salida se verá reflejado la fuente de alimentación positiva, que en este caso son los 12 voltios. Entonces, básicamente, lo que utilizamos acá es que fijamos una temperatura máxima
que nos va a permitir controlar la temperatura en, en el rango máximo, cabe la redundancia, ya que mientras la temperatura sea menor al voltaje que está acá, o a la temperatura que está fija a la entrada negativa, acá se va a reflejar un cero. Ya vamos a decir para qué, de qué nos sirve tener acá el cero. O en caso contrario, esta temperatura sea mayor a la que está fijada en la entrada negativa, que la temperatura que el LM35 sea mayor a la de la entrada inversora, pues acá vamos a tener aproximadamente la fuente de voltaje. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba. Ah, claro, el voltaje fijado en la entrada inversora se logra con un potenciómetro. Se alimenta con la fuente de 12 voltios, con la tierra, y la salida del potenciómetro pues se conecta a la entrada inversora. En el montaje práctico utilizamos potenciómetros de 5K. No afecta los valores para nada, solo me va a dar más puntos para poder variar el potenciómetro, me va a dar más rangos. Entonces no afecta demasiado el montaje. Entonces vamos a ver, acá tenemos fijados 5 voltios máximos, vamos a bajarlos a 4. Para esto pues reducimos el potenciómetro 3.96. Entonces como vemos, la entrada inversora es menor a la entrada no inversora, por lo que sale un 0. Caso de que la temperatura aumentara y sobrepasara ese valor, vemos que se ve reflejado casi VCC, ya que la entrada no inversora es mayor a la inversora. Eso con respecto al control de temperatura máxima. Entonces, el control de temperatura mínimo funciona de igual manera. Solo que aquí la fuente de voltaje el voltaje constante lo vamos a fijar a la entrada no inversora. Esto cumple pues los mismos casos. En caso de que la entrada positiva sea mayor a la negativa, se verá reflejado en la salida casi VCC. Y si la negativa es mayor a la positiva, en la salida se va a ver reflejado la Tierra. Esta también está alimentada pues en su alimentación positiva con 12 voltios y en su negativa con la Tierra. Entonces, acá lo que podemos decir es que esto nos va a servir para que el circuito tenga una temperatura mínima de trabajo. Es decir, si la entrada inversora es menor a la no inversora, en la salida se va a ver reflejado casi VCC. Y en caso contrario de que la entrada no inversora sea menor a la inversora, pues en la salida se va a ver reflejado un 0. Acá fijamos de la misma manera el voltaje con un potenciómetro. Se alimenta con los 12 voltios y la tierra, y su salida iría a la entrada positiva. Entonces acá vamos a fijar 3 voltios, acá hay 4, por lo que vemos que la entrada negativa es mayor a la positiva, sale casi 0. Entonces vamos a subir esta un poco, y ahí vemos que la entrada positiva es mayor a la negativa y su salida es 10 voltios. Entonces ahora, para hacer uso de estos dos voltajes que nos entregan ambos comparadores, eh, vamos a explicar primero el sistema con el que, con el que manejamos el relé. Entonces, primeramente, pues conectamos un LED a la entrada del sistema. Este LED lo que nos va a permitir es indicarnos si el relé está alimentado o no. Cuando está alimentado se enciende y cuando no está alimentado se apaga. Aparte de esto, cuando está apagado, pues nos permite que no se filtre ninguna corriente o voltaje en el circuito y que este permanezca apagado. Listo, perfecto. Entonces luego utilizamos una resistencia de 1K en la base del transistor para asegurarnos que tenga la suficiente corriente en el colector, y esta la puede amplificar para que tenga la suficiente corriente en la base y este se pueda amplificar a su colector y su emisor, ya que necesitamos asegurar mínimo
una corriente cercana a 500 miliamperios para poder manejar el relé. La función del diodo es evitar que regresen energías, corrientes o voltajes y retroalimenten el circuito. Entonces, este diodo lo que hace es actuar para que, como un protector para que no haya retroalimentación por parte de la bobina. La bobina la conectamos al colector del transistor y a la fuente de 12 voltios. Acá en el diseño utilizamos la misma fuente de 12 voltios para controlar el motor y el bombillo, para encenderlo o apagarlo, pero por unos pequeños problemas decidimos utilizar una fuente externa en la práctica. Ya explicaré qué problemas se evidenciaron. Entonces, listo. Cuando acá a la entrada hay un voltaje alto, dícese 10 voltios, acá podemos ver, se enciende el LED, eh, pues el circuito trabaja, ¿verdad? Y se enciende el elemento que haya en el circuito del relé. Entonces, nuevamente vamos a explicar un poco los casos y el porqué de cada uno. Entonces, listo. Podemos ver que el bombillo estaba encendido, por lo que acá se evidenciaba un voltaje alto. Y acá cuando los dos voltajes están casi en cero, ambos están apagados, el motor está girando, pues su motor termina girando, pero podemos ver que su velocidad está en descenso, se está deteniendo. Entonces, listo, vamos a explicar. Para el control de temperatura máxima, entonces decimos que cuando el voltaje que fijamos es menor a la temperatura que hay, es decir, la temperatura ya sobrepasó ese voltaje, entonces pues necesitamos encender el ventilador. Como acá podemos ver, la temperatura es muchísimo menor a la que fijamos. La temperatura del LM35 es menor a la que fijamos. Entonces vamos a simular que aumentamos nuestra temperatura superior al límite máximo, que en este caso lo colocamos en 32.4 grados. Entonces acá ya aumentamos a 38 grados y entonces estamos diciendo que hay una mayor temperatura de la que permitimos en nuestro rango de trabajo, por lo cual encendemos nuestro sistema de refrigeración, o es decir, activamos el sistema del relé y ya con este activamos el ventilador. Entonces, luego para el bombillo, que es el control de temperatura mínima, vamos a subirlo un poco, listo, y vamos a decir que ya refrigeró nuestro sistema, vamos a disminuirlo a una temperatura menor a 27 grados, en este caso está en 22. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos diciendo que nuestra temperatura, nuestra entrada negativa es menor a la positiva. O sea que le hace falta calor al LM35 para que trabaje en el rango de temperaturas que deseamos. Entonces, ¿qué hacemos? Activamos acá los 10 voltios a la salida, entra un voltaje para activar el sistema del relé, como lo indica el LED, y acá ya podemos ver que el bombillo está encendido, por lo cual nos estaría diciendo que está calentando el LM35. Entonces, cuando aumente su temperatura a un rango donde ya haya calentado, pues se apagará el bombillo. En este caso, también hemos superado el límite, que hemos llegado también al límite, ¿no? Podemos ver que estamos ahí al lado, pero no se activa. ¿Por qué razón no se activa completamente? Pues porque no lo ha superado. En el momento en que lo supere, se activará por completo y encenderá el ventilador. Entonces, pues los dos elementos deben estar apagados mientras trabaje en su rango de temperatura, en el indicado. Su temperatura máxima es de 32.4 grados y su temperatura mínima de 27.6 grados. Y como vemos, este está en 32 grados, es un poco inferior a la máxima, pero esto nos sirve para que trabaje en su rango de temperatura. Y eso sería todo lo que tiene que ver con el diseño. Ahora explicaré el por qué decidimos utilizar
una fuente externa o aparte para controlar el bombillo y el ventilador. Ya que los potenciómetros también están alimentados con la fuente de 12 voltios, se pueden evidenciar pequeños cambios al momento de utilizarlos, ya que se podían fijar los voltajes de los límites, es decir, poner un ejemplo en 31.2 grados, o sea, 3.12 voltios, y 2.64 voltios. Al momento de que se encendiera el ventilador o el bombillo, dependiendo de si se estaba activando o desactivando, este voltaje iba a incrementar o disminuir unos cuantos milivoltios, alrededor de 100 o 300, por lo que para disminuir un poco este impacto, lo que se hizo fue alimentar el ventilador y el bombillo con una fuente externa. También, pues siguió de todos modos variando un poco el voltaje, ya que todo el circuito está alimentado con la fuente de 12 voltios. Para evitar estos cambios de voltaje, lo mejor sería alimentar los potenciómetros con fuentes individuales, fuentes aparte, que solo sean para fijar el voltaje. Eh, Esto no se implementó, pues ya que los cambios no eran tan grandes, entonces nos podíamos permitir ese pequeño margen de error. Y eso ya sería todo en cuanto al diseño.